Tincho, ¿qué tenemos? ¿Qué nos vas a traer el día de hoy relacionado a, bueno, patear traseros? No sé cómo es. Sí, hoy traje Kick-Ass. Bueno, viene del inglés primero de patear trasero justamente, ¿no? De paliza, pero también viene como de sinónimo de, oh, qué cool, qué canchero, ¿no? Es cuando un joven, ¿no? A mí no me toca de cerca eso, ve algo que le copa, es como, sí, eso, Kick-Ass, ¿no? Como que es increíble, es recopado. Y a mí me parecía interesante porque yo hace un par de semanas empecé a leer los cómics, la saga completa de, por lo menos Dave, porque después ya voy a contar, hay otro personaje que aparece en el 2018, con una historia independiente, consta de 3 números, numerados, Kick-Ass 1, 2 y 3, y después está Hit Girl, que funciona como precuela del 2 y conecta la historia del 1 y del 2. Y me parece interesante traer este análisis o esta charla porque hay una relación muy íntima entre las películas y el cómic. El cómic fue creado en 2008 por Romita, que es un dibujante, Romita Jr., porque el padre, Romita Senior, también era dibujante y trabajó en Marvel en muchos cómics muy reconocidos, sobre todo de Spider-Man. Y Romita Jr. trabajó también en varios cómics muy reconocidos. Una familia comiquera. Sí, son muy buenos dibujantes, con un estilo muy propio. También trabajó mucho con Spider-Man. Y después lo tenemos a Mark Millar como el guionista. Que Mark Millar trabajó en 2 historias que son increíbles. Y de hecho Marvel las tomó para hacer 2 películas que fueron un éxito rotundo. Está el Wolverine Old Man Logan. Sí. Que justamente la película de Logan está basada en esta narrativa futurista donde Logan queda solo, que no hay más mutantes. Bueno, peliculón. De hecho, era la última película de Hugh Jackman como Wolverine. Pero después hubo guita de por medio. ¿No te coparía hacer más? Y con Ryan Reynolds, la verdad que hicieron muy buena dupla. Pero bueno, como cierre de personaje en el universo de Fox fue increíble. Bueno, la historia está muy basada y muy arraigada en el cómic de Old Man Logan. Y por el otro lado escribió Civil War también. Bueno. Y es una saga de cómics muy compleja que tiene una secuela que no fue muy bien recibida. Pero Civil War como cómic marcó un antes y un después, porque lo que tiene muy interesante Mark Millar es que a sus personajes los vuelve muy humanos, muy realistas, ¿no? Yo pensaba la otra vez que es un paralelismo que lo que hace, por ejemplo, con Spider-Man, ¿no? Stan Lee, que crea esta versión de superhéroe, pero muy humano, con la parte de Peter Parker, ¿no? Que tiene problemas de pareja, problemas en el colegio, de bullying. En Civil War encima, hasta donde tengo entendido, los ponen en esta disyuntiva de decir... nosotros como superhéroes tenemos que mostrar nuestra identidad y tiene que ser algo de público conocimiento, o mira, yo me reservo como entidad privada, si se quiere, como lo llamaban, que también es algo que, bueno, es muy humano, digamos, ¿no? Traer, no sé, a alguien como Superman, en este caso es Marvel, ¿no? Pero digo, Thor, y decir, no, vos tenés que demostrar tu identidad. Bueno, de hecho en ese cómic Spider-Man revela su identidad porque estaba aliado con Iron Man y era como un movimiento político, decir, bueno, vamos a mostrar la cara de Spider-Man para demostrar que estamos de acuerdo con esto, y eso le trae un montón de consecuencias. La tía May... Que la película no es así tampoco. No. La película no sé si libertades. La película no sé si es la mejor adaptación de Civil War. Que básicamente la última película, o sea, como la más pochoclera de Spider-Man, que aparecían los 3, la trama era que el quilombo se armaba porque mostraba la cara. Claro, efectivamente. Es que, de hecho, Marvel ya, el MCU, arrancó con la premisa de que no iba a haber identidades secretas, ¿no? Porque se querían saltear todo ese trasfondo y todos esos arcos. Pero con Spider-Man retomaron esa idea porque creo que es fundamental el personaje. Después pivoteo. Dieron para atrás. Bueno, sí, hubo una ida y vuelta, es complejo. Aparte está Sony de por medio, que mete mano también. Su universo es paupérrimo. Que de hecho va a aparecer el universo de Sony porque aparece Kraven, ¿no? Del parte del universo Sony, que justamente nuestro amigo Aaron Taylor, que es el protagonista de la película, hace de Kraven. Y pasa, Aaron Taylor, lo queremos. Vamos a pasar a la segunda diapositiva, que justamente estuve contando un poco la historia del cómic hecho por Romita, hecho por Mark Millar. Nació en 2008 y nació bajo sello Icon Comics, que es un derivado de Marvel, que lo que le permite interesante a Icon Comics es que los derechos de autor le quedan 100% al creador. Que no pasa con Marvel, ¿no? Vos creás algo para Marvel y queda para Marvel. Es para Marvel. Claro, entonces esto te da como más libertad artística, ¿no? Pero también corres bajo tu propio riesgo, ¿no? Vos creás tu personaje, tenés tu dinero, pero también corres que si se muere el personaje te quedas sin ingresos. Claro.
Y bueno, justamente fue el 2008 y los datos ya de Romita. Ah, también Romita lo que hizo fue dirigir el flashback que aparece en la película de 2010. Porque las escenas de flashbacks, cuando muestran los orígenes de los personajes, están hechos corte cómic. Y entonces el tipo dirigió todo. Dirigió esa parte visual. Claro, esa parte visual. Y ahora podemos pasar a la siguiente, que ya hablamos de la película, justamente. Que lo que tiene interesante, y por eso quería traer lo de Kick-Ass, es que mi amigo acá, Mark Millar, era justamente muy amigo del director, de Matthew Vaughn. Y lo que tenía Matthew Vaughn es que primero no había trabajado en muchas películas como director. De hecho, esta fue su segunda película como director. Él había trabajado mucho como productor y guionista. Pero al ser muy amigo de Mark Millar, le propuso, mira, tengo esta historia que no se había publicado todavía. Esta charla se dio en 2008 y antes de la junta publicar... de café. Sí, se pudieron charlar, che, tengo esta idea, tengo este proyecto, y antes de terminar de escribir el primer libro, ya habían vendido los derechos cinematográficos de la película. Entonces, a la par, se empieza a trabajar en la continuación del cómic, no después del primer número, si no me equivoco son 8 números, el Kick-Ass 1, y a la par se escribe la película, que se estrena en 2010. Entonces eso es lo muy particular que tiene este caso, que nunca se había visto, que una película ya se empieza a rodar antes de terminar de salir los cómics. Dijeron, bueno, ¿quién decide cómo termina esto? Ya podemos ver la Es siguiente. como le pasó capaz en mucha cuestión del manga y el anime, que Claro. era como que el manga lo sacan. Cuando ven que al manga le va muy bien, ya arrancan con el anime. Y de repente, como capaz le pasaba a One Piece o a Naruto, que de repente recortaba muy rápido. Claro, ya llegaron al Claro. final del manga y que tengo que inventar, ¿no? Tiene que meter relleno, Relleno, para darle rellenuto. tiempo. Sí. Porque encima vos decís, ¿cómo puede tardar tanto el manga si animar tarda más tiempo? Efectivamente. Y- Bueno, entonces en la siguiente diapositiva hablamos un poco más de la película y hay algunas cosas particulares que se dieron. Hay actores muy reconocidos que se fueron conociendo. Nuestro amigo acá, a Matthew Vaughn, que es el director de la película, como digo, es la segunda película que dirigió, pero esto lo catapultó para el éxito rotundo que viene siendo X-Men, First Class, perdón, no me acordaba el nombre, Peliculón. que es el origen de los personajes del sí. universo de Fox. Y después la trilogía también de Kingsman, que es una serie de películas Peliculones. que de hecho se viene la tercera película numerada, porque está la primera y la segunda, y la tercera es como una precuela que cuenta la historia 100 años antes, una cosa así. Sí. Ahora se va a venir la tercera como tal, con la continuación de los personajes principales, y ya está siendo trabajada esa Y película. el director sigue siendo Matthew Vaughn, sí, Matthew que Vaughn. es director, productor y guionista de Kingsman. Y no es actor porque no le da el tiempo. Es digo. medio Kingsman igual, Y tiene cositas. Está inspirado en Tiene él, me cositas. parece. Y si me pedís ese hermano de Javier, Encontró referencia. No mala, me gusta. sólido, sólido. ¿Cómo maneja el tipo? Bueno, como decía, hay varios actores bastante reconocidos por ahí para la época, no como Aaron Taylor Johnson, que por ahí para el momento no era conocido, pero después saltó al Es de sus estrellato. primeras piezas audiovisuales, me parece. Sí. Él era grosas. muy joven en esa época. También la que era muy joven era la compañera Chloe Grace Moretz, que Tommy la debe conocer muy bien, ¿no? Porque la debe seguir muy de cerca en Instagram Pero pará, seguramente. No me hace- quemé. Que hace de Hit Girl, que en la película era mayor de edad, así que si alguno tuvo algún deseo o algo, ¿Qué no digo? se puede sentir Bueno, culpable. Hablando de Aaron Taylor, Sí. los deseos. No, pero hablando de Aaron qué Taylor, película apareció? yo en la primera película que lo vi después de esa, porque en esa lo tenía de cara, pero en la que dije, che, qué loco, cómo creció, de qué año es esta película, es en Age of Ultron de Exactamente. Avengers. ¿De Exactamente. qué hacía? Él es el. De Quicksilver. De Quicksilver. Del rapidito, sí. Muy Ese rápido, Quick- tan rápido que duró ese una sola Quick- película igual. Quicksilver no era tan rápido. A veces capaz de la bala. De Quick no tenía mucho. Sí. Nah, igual creo que la mejor adaptación de Quicksilver Sí. es la de el universo de Fox, entiendo que es. Evan Peters. Evan Peters. No, ¿Qué? esa escena me vuelve loco. Y con la música. Mirá cómo No usa sabe. el copy. No, mentira. Después lo tenemos, bueno, el grande de Nicolas Cage, conocido por todos, que la verdad que en esta película tiene un papel bastante recatado a comparación a sus otras películas, que Sí. siempre hace de locura, ¿no? De loco, de desquiciado. Extravagante. Sí, acá hace una persona bastante seria y la verdad que actúa muy bien como el padre de nuestra amiga Hit Girl. Bueno, acá tenemos a Aaron Taylor Johnson justamente y como decías vos, apareció en Age of Ultron como Quicksilver, apareció también en Kraven, apareció como el villano de El Tren Bala y Sí. es el protagonista de la tercera película de la saga de Exterminio 28 años después. Literalmente 28 años después. Sí, salió un Bueno, montón justo de de esta película 28 años después hablamos el episodio pasado con Biancho que vino, le mandamos un saludo. Que lo loco es que
es la tercera película de la saga, pero es la primera de una trilogía que se viene. Ah, no sabía No eso, sé, la no sé tenía. si lo seguirán teniendo como protagonista, que sobrevivió, por favor, pero... No, no te digo sé. que quieren retomar con el protagonista también de la primera, porque no se Cillian sabe Murphy, nada. que no estuvo como protagonista en la segunda y tercera, pero sí estuvo como productor, director... Cillian director Murphy. no, Cillian Murphy. Yo sí. una consulta de ignorancia. Esta película yo entiendo que antes era 28 días después, ¿no? 28 días, 28 semanas y 28 años. Digo, esas 28 días y semanas, ¿son buenas pelis? Porque nunca las vi. Espectaculares. ¿Posta? Es- La escena introductoria, la segunda, Oh. es cine, pero del bueno. Cine, amigo. No, aparte que la primera Exterminio, o 28 días después, marcó un antes y un después en cómo se considera los zombies y las posibilidades de zombies Claro. que puedes hacer en el género de... Fue esa una de las misma- primeras películas en las que los zombies corren. Pues no son zombies, son infectados. Ah, por claro. el virus de la rabia. No son muertos vivos, sino que, claro, Claro, entonces son- los primeros no fueron Resident Evil. ahí va. claro, efectivamente, sí, sí, sí. Bueno, Resident Evil primero 2004 y la primera de 28 días es 2007, me parece. Oh. O 2004, me parece. Pará, Bueno, Toma, fan de lo podemos Resident hablar en Después otro momento. investigaremos. Después Después lo investigaremos. La siguiente ya podemos pasar a la siguiente diapositiva, que vemos un poco más los otros personajes. Y me queda hablar de el villano también, que el nombre es bastante complejo, pero por ahí lo recordaremos como su personaje célebre, McLovin. El famoso McLovin. Bueno, no sabía que hacía de villano. Sí, es Red Mist, que justamente es el villano de... Y yo quería mostrar acá un detalle, ¿no? Que tengo acá dando vueltas, que hace Ah, referencia a mi sólido, amigo sólido. McLovin. Es el DNI, efectivamente. Acá tengo el DNI. Qué locura. No, es la SUBE, que justamente Increíble. es la tarjeta Maldito que se cine. crea McLovin en la película. Que es un peliculón también ese. ¿Ese El lo de crea, McLovin. lo crea en la película? Sí, se hace un DNI justamente para pasar y poder comprar alcohol, ¿no? Porque tienen que aparentar que son mayor de edad para Claro. comprar alcohol y justamente se da toda la discusión graciosa tipo de McLovin, nada más ese nombre McLovin. Dos datos curiosos de McLovin. Primero, vino a la Comic Con. Mirá, Vino a la Comic Con, dio una Sí. es conferencia. un tipazo. Es un tipazo. Y actor de voz. Y actor de voz. Actor de voz. Y segundo dato, es muy seguidor, si se quiere, de Argentina. Tanto así, y acá se lo quiere tanto, porque el primer partido que perdimos contra Arabia Saudita, lo perdimos, está bien. La continuación de los partidos, el segundo partido, McLovin se puso una camiseta argentina, subió una foto, ganamos. Y fue cábala que él la use todos los siguientes partidos. capo. Dato de color. Le dijeron ponete la camiseta que si gana te van a poner en un trono. No, Y literal. es un capo, es un capo. Bueno, y hablamos de Evan Peters, que justamente también aparece, y un dato de color es que los dos Quicksilvers a futuro van a interpretarle los papeles, ya los Ujú. actores habían aparecido en una película juntos, entonces es como una relación interesante ahí donde el protagonista y el amigo, que es un personaje secundario, en el futuro van a interpretar uno en el universo de Marvel y otro en el universo de Fox a Bien, Quicksilver. ok. Uno vivo y el otro, bueno, pasaron cosas. Pasaron cositas. Pasaron Sí, cositas. y hablando de pasar, podemos pasar ya a la siguiente diapositiva, porque me gustaría hablar de las diferencias entre el cómic y la película. Porque si bien, como digo, se fue creando en simultáneo, más que nada los tonos son bastante diferentes. Porque Mark Miller lo que le da a la historia es un tinte muy realista, pero también muy crudo y frío. Donde un personaje, si tiene que sufrir y morir, lo va a hacer. En cambio, la idea más del director era hacer un tono más cómico, más parodia de superhéroes, y se puede ver en la decisión de los diseños de los trajes. Por ejemplo, Claro. Big Daddy en el cómic es prácticamente... Claro. Sólido. Viste, se mató con el nombre. Big Daddy tiene Papito. un traje... Papazote. Así le dicen a Tommy. Ahí va. Ahí va, literalmente. Así dice él también. ahí va. Papito. Ahí va. Papucho. Papito. Ahí viene Papito. boludo. Nuestro amigo Big Daddy es. Parece casi un villano, porque tiene una máscara con una campera de cuero gigantesca. Parece casi el Punisher. Ahí va. En cambio, en la película usa un traje bastante más similar a lo que es Batman, ¿no? Y justamente juegan con esta idea de Batman y Robin, con la Ujú. relación de el padre, que es Big Daddy, y la hija, que es Hit Girl. Ahí va. Hit Girl. Otra diferencia también, más que nada pequeña, es cómo se interpreta el papel de Hit Girl. Porque en la película es un poco bajada de tono, no insulta tanto, no es tan violenta. Y en el cómic es una psicópata que se la pasa Ok. puteando y se la pasa matando a todos y Una disfruta. onda Harley Quinn. Sí, claro, una onda así como desquiciada, como que disfruta realmente de matar. Ok. Entonces se explica todo esto en el cómic porque la mina, literalmente desde chiquita, Está es desquiciada. educada por el padre, Ah, ahí va. ¿no? En las artes del asesinato, del Por espionaje. Big Daddy. Por Big Daddy, Por Big por el Daddy. gran padre. Porque- Y hablando de Big Daddy, Bien. la gran diferencia que tiene la película es el origen de este dúo dinámico. Ok. Porque en el cómic, si bien la primera vez que cuenta el origen habla de que él era un ex policía,
que la mafia se le había acercado, él lo había negado, entonces lo que hicieron es meterlo preso y después le mataron a la mujer. Resulta que eso era una tapadera para su verdadero origen, que es súper triste y aburridísimo. El tipo era un contador que estaba aburrido con su vida, no sabía qué hacer, no quería que su hija se aburriera tanto como él, se escapó de la casa abandonando a la mujer. El tipo era muy fanático de los cómics, que de hecho tenía muchas colecciones de cómics muy buenos, que vendía para financiar toda esta operación contra la mafia, y le pintó enfrentarse a la mafia porque estaba aburrido, Ahí literalmente. va, ok. Y bueno, y su final es re triste. Triste porque es muy Claro. paupérrimo y vergonzoso en los cómics. En la película termina con más dignidad. Y en la película justamente la gran diferencia es que este origen, cuando él dice que es ex policía, lo toman como canon y no tienen este vuelco de la trama que era un ex contador, que hubiese sido bastante paupérrimo. Que él mentía. Se nos cae, Claro, se nos por cae, eso. claro. Sí, bastante choto. Entonces, la verdad que eso fue una buena decisión. El final también es bastante distinto en el cómic, spoiler alert. El protagonista, Dave, no tiene mucha participación, es bastante pasivo. A lo largo de todo el cómic él es bastante pasivo, es casi como un actor que va viendo la historia desenvolverse enfrente de sus ojos, pero no tiene Claro. una participación muy activa porque es un tipo común y corriente que no sabe hacer nada. ¿Qué va a hacer? Es un inútil que le Ahí gusta va. ver pornografía, cómics y no mucho más. Y entonces dice, Ahí va. otro más que estaba al pedo de la casa y dijo, me voy a poner una máscara, voy a cagar a palo a Total. cualquiera. No me cuesta A nada. lo sumo una contusión que me van a hacer. Que era una cuestión, o sea, también hay una idea que lo hace y que después, como la historia es que al chabón le sacan un nervio que no le permite sentir el dolor. Bueno, en su primera misión, después de ponerse el traje que se pone a patrullar, ve a un grupo de personas que estaban robando a otras, ¿no? Entonces dice, hey, qué quietos, no sé qué. Se pone Ok. a pelear, uno de los tipos le pega un puñalazo en el pecho, el malherido va hacia la calle, lo atropella un auto, lo que hace se le quiebre el cráneo, la espalda, No. casi queda parapléjico. Bueno, ahí es donde pierde todos los sentidos, ¿no? La sensación de dolor con los nervios, y le ponen placas metálicas en el cráneo, lo que hace que sea más resistente. Digamos que es como su superpoder. Su superpoder, ¿no? claro. Que no le sirve mucho porque lo cagan a palo siempre y no hace nada. Soy Consulta, inmune. yo siempre tuve la duda, ¿eso puede pasarte te La puede vida- sacar el dolor? En la vida real, de hecho, hay enfermedades que tienen como un síntoma principal el no tener dolor, pero es totalmente peligroso y no recomiendo a nadie que sea superhéroe, Ujú. porque lo que tiene el dolor es que es una alerta que te dice dónde hay algo, alguna lastimadura o algún problema. Y hay, por ejemplo, en ciertas patologías donde se pierde esto de la sensibilidad, como digo, por ahí tienes un corte, no te das cuenta, empiezas a manipular cosas y cuando te fijas te falta el dedo. Claro. Porque el corte lo fuiste haciendo más grande, no te fuiste dando cuenta. También con la fuerza pasa. Sí. Uno puede, cuando aprieta mucho algo, por ahí me duele. Esta gente no se da cuenta, aprieta mucho y se termina lastimando. Bueno, algo que es muy común, digamos, el bruxismo. Que Ah, a mí presionás, me pasa eso. presionás los dientes sin Durmiendo. darte cuenta, durmiendo, incluso Sí. por tensión, qué sé yo, estrés, y te genera problemas después. De hecho, hay gente que se le parte un diente de la Se fuerza le que parte hacen. un- Claro. Entonces, no te recomiendo que seas superhéroe, aunque no te Aunque- sea aunque dolor. lo intentes. No, que sé que ponerle a los leprosos sé que les pasaba mucho. También, sí. No me acordaba de la enfermedad y es verdad, los leprosos No les pasa. sabía eso. Otra gran diferencia también es la de su interés amoroso. Katie, que en la película es mucho más cariñosa y más que nada al principio ella no sabe quién es realmente Dave, pero Dave se le acerca, le dice soy Kikas y por arte de magia se enamora la mina. Ahí va. Y empiezan a ser novios. You are Big Daddy. No. Exacto. En el cómic, como siempre, como es más crudo, más triste, más violento, lo que pasa es que en un momento él finge ser el amigo gay de ella, ¿no? Para acercarse. Ah, es verdad, es Sí, verdad. en la película también, pero le dura poco porque él le dice que soy Kikas y listo, y ahí ya se Y ahí enamora. se- En el cómic dura hasta el final. Literalmente, Ok. hasta el final, él justamente miente que es gay y se cansa en un momento Dice, y "Che, le dice, mirá". mira, no soy gay, te amo, sos lo primero que pienso cuando me levanto, el último que pienso antes de acostarme. ¿Y vos qué sentís? Sos un hijo de puta, le dice. Y sí, Está perfecto. qué guay, Sí, qué literalmente. Así tiene que ser. Y sí. Sí, dijo, sos un enfermo de mierda, ¿qué me decís, flaco? Y no, pero no tendrías que reaccionar así. Llama al novio de la mina y dice, calo a palos. Lo caga a palos, lo hace mierda. Y cuando llega a la casa el tipo le manda una foto, la mina haciéndole sexo oral al novio. No. Y el tipo dice que más de una vez se tocó viendo esa foto. No, Así que no, no, fíjate no, la no. diferencia. Tenés que abrir el cómic. Tenés Abrir que el cómic. cerrar el cómic, amigo. Qué hijo de puta, Tenés que ok. cerrarlo, Sí. pedir ayuda urgente. Y guardarlo en el rincón, en el lugar El más lugar- oscuro. El Sí. lugar más recóndito de tu De casa. tu casa, literalmente. Entonces, fíjense las grandes diferencias entre el tono de movinismo de tiempo. Si querés, apuro un poco. No, de programa quedan 6 minutos. Perfecto, me encanta. Entonces, y el villano, bueno, también tiene unos detalles
en el cómic es súper crudo y súper violento. En cambio, en la película es bastante inocente y hasta a veces trata de ayudar al protagonista. Ok. Y el gran plot twist del cómic es que Red Mist, como se llama el hijo del mafioso, que vos no sabes que es el hijo, es que justamente es el hijo del mafioso y está trabajando para el padre y Claro. todo lo que está haciendo es una trampa para matar a Kikas. Es como re enrevesada la historia, tipo. Bueno, pero está bien. Exacto, es que de hecho él empieza siendo como un aliado de Kikas y se revela que en realidad era el plan aliarse con él para llevar a una trampa y que lo maten. Ok. En cambio, en la película, él realmente quería ser superhéroe, el padre lo detesta, piensa que es un inútil, Ujú. y después trata de sabotear las ideas del padre. Entonces, Ahí va. esa es un poco la Y diferencia. dato color que después se amiga, pero no de Kikas, pero en su versión no superhéroe. Y ambos son amigos y ninguno de los dos sabe la identidad del otro. Puede ser que era algo así. Ese detalle no me acordaba, pero puede ser así, porque hay un espacio recurrente tanto en el cómic como en la película, que es la comiquería, que es donde Bien. van a comprar cómics, Sí. y ahí se cruzan muchos personajes, amigos y demás. De hecho, en la película se desarrollan muchas escenas que por ahí en el cómic no están. Ujú. Los amigos son muy secundarios en el cómic, en cambio en la película son más relevantes. Claro. De hecho, están Bueno, son interpretados. parte del equipo. Entre comillas, digamos. En la segunda, el amigo regordete se vuelve Ass-Kick, creo, o Ass-Kicker, Ok. que es como el ayudante Kikas. Y Evan Helperman. Peters. Y Evan Peters no aparece en la segunda, así que no interpreta su papel nuevamente. Pero sí que se empiezan a sumar. Y de hecho, con este primer cómic, que les fue muy bien, después sacan un segundo en 2010. Es un Ujú. gran éxito, la película también ha sido un gran éxito. Ok. Sacan la secuela, que le fue bastante mal la segunda secuela porque la primera película había tenido un presupuesto de 30 millones y había recaudado 96 millones. Claro. Que es un éxito de taquilla, pues el triple de lo Sí, invertido. sí. En cambio, la segunda le fue bastante mal, lo que provocó que, y podemos ver ya la siguiente, que es creo que la última diapositiva, provocó que cualquier plan de películas futuras se descartara. Había una idea para hacer una tercera y había una idea para hacer un spin-off de Hit Girl, cosas que Ok. nunca pasó porque fueron mal Claro, vieron recibidas. que no era rentable. Exacto. El cómic no, el cómic siguió con la tercera, como digo, entre la segunda y tercera sacaron el spin-off de Hitler, que cronológicamente va entre el primero y el segundo. Y después en 2018, sacaron como un reboot, un soft Ujú. reboot que pasa al mismo universo de Kikas, pero ahora el manto de Kikas está con otra persona. Que Ok. ahora es una soldado, hacen como otro tipo de historia. Dicen, bueno, no funcionó por acá, Acá vamos ya por van acá. cosas raras, ¿viste? Sí, es una mina afroamericana, ex soldado, que luchó en Vietnam y bueno, no sé. Toda una cosa muy Sí, que no viene mucho militaresca. del cuento y de hecho no hace mucha referencia a los cómics anteriores. Pero en 2021, y como esto es el último dato que quiero dar, anunció el director Matthew Vaughn que en 2025 se iba a estrenar la primera película de un reboot que va a ser una trilogía. Ok. Que va a empezar con la primera película que se llama School Fight, la segunda que se llama Bram y la tercera que va a culminar con Kikas, efectivamente. Y ahí va a ser el debut. Kick-Ass a seca. Literalmente, ahí va a ser el debut del personaje. Así que va a ser con toda una construcción del universo. Ujú. Y el final de la trilogía va a aparecer Kikas cerrando toda esta historia. Ok, y ya para ir, como digamos, cerrando justamente, sabiendo vos cómo terminan las dos películas, y habiendo leído los cómics y teniendo conocimiento, ¿recomendás que vean las películas igual? Son dos historias que van muy de la mano, pero son estilos diferentes y es como un what if prácticamente. Como un what ¿Qué if. pasaría si fuera una historia más soft? Entonces, recomiendo las dos cosas. A mí me gustó mucho más el cómic porque es mucho más crudo, más violento Ujú. y ahí no hay cosas fantasiosas, sino el que tiene que morir muere. Claro. En cambio, la película es más Family esperanzadora. friendly. Claro, el bien Dale. siempre triunfa. Básicamente. Exactamente, así que sí, recomiendo las dos. Perfecto. Bueno, gente, lamentablemente llegamos al final del episodio. Me gustaría saber primero cómo la pasaron. Excelente, como Yo siempre. muy bien. Tranqui, de chill. Te robamos el tema, Fabio. No, la verdad, no. dejamos el tema. Acá no pasó nada, acá no pasó nada. Tommy, primero, ¿cómo la pasaste hoy? Yo la pasé estupendamente bien, la verdad que lo re disfruté. Siempre me encantan estos lugares presenciales, yo creo que a los tres nos pasa lo mismo. Es una cosita que se siente. Sí, obvio, olvídate. Y nada, espero que les haya gustado mi tema. Y el mío también, que le robamos el programa a Fabri. No, está perfecto. está Así que nada, eso. Yo no Nada, lo preparé. Muchas gracias. Vos, Tincho, ¿qué tal? Como siempre, un éxito. Nos encanta trabajar los tres juntos, porque tenemos muy buena química. Y esperamos algún día tener un espacio así, pero para infusionados. Haremos ¿Quién todo te lo dice? posible.
Y ya estuvimos hablando previamente del programa que por ahí seamos recurrentes acá, viniendo a charlar. ¿Quién te dice si a la gente le copa? Decían que no, que se cerraba el programa. No, bueno, pero si los tiempos dan y a ustedes les copa, yo por mí, por favor. Con charlas más cortas, ¿no? Con Así charlas tengamos más- espacio. Pongan en el chat, queremos infusionados. Más uno del chat si aparecen fusionados. Perfecto. Como dije, esto ha sido Bitácora Geek, es y será siempre un programa sobre información de videojuegos y el mundo del cine. Yo les deseo para este fin de semana de que lo vivan a puro cine, a puro juego, que lo disfruten gracias a todos los que siempre están. Y nos vamos a despedir de este programa con una canción que me gusta mucho, de Tamara Castro. Samba de amor en vuelo. Un tizón encendido, ardiendo adentro.